Puede tomar su asiento, estimado hermano. Mire qué bien, hoy vamos a recordar el nacimiento de Cristo. Y el próximo miércoles vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesús. Porque dice nuestro pastor que va a haber Santa Cena. Y en la Santa Cena dice que cada vez que bebamos esa copa, que comamos ese pan y tomemos esa copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Hermanos, hablar de la Navidad es un problema. En todas las iglesias es un problema. ¿Por qué? Porque decimos, mire, si Jesús no nació hoy, si Jesús no nació el 25 de diciembre, si Jesús nació otra fecha, si hoy quien nació fue fulano, fue mongano y fue sotano. Amén. Entonces muchas veces los cristianos como que se sienten un poco cohibidos. Mire, ese dice que es cristiano pero celebra la Navidad. Amén. No sé si a alguien le ha pasado eso, que mire, ¿cómo es que usted es cristiano y celebra la Navidad? Y algunos cristianos decimos así de una forma rotunda, no, es que esas cosas no son ni de Dios y no están ni en la Biblia. Amén. La Biblia dice, no dice la fecha de Navidad. Hermano, es verdad, como dijo nuestro pastor, no dice la fecha, pero nació. Amén. Pero nació. Dice, no, mire, si eso es cosa pagana, eso es cosa pagana. Eso de la Navidad son cosas así, perdón, eso de la Navidad dicen son cosas del diablo. Y un cristiano tiene que andar en esas cosas, bien radicales. Pero ¿qué pasará si le digo yo de que podría haber un error en eso? ¿Qué pasará si yo le digo esta tarde, mire, no todo lo que dicen acerca de la Navidad es cierto? De que es pagana. No, es que si fuera de Dios todo el mundo la celebrara. No, y usted dice, no, mire, si de verdad la Navidad fuera cosa de Dios, el mundo no la celebrara, perdón, porque el mundo no quiere nada con Dios, perdone, pero el mundo paganiza todo. El mundo profana hasta sus propios cuerpos y también son de Dios. Amén. Entonces no creamos que porque el mundo se detiene un momento a celebrar ignorantemente lo que ellos llaman Navidad, porque lo celebran completamente de una forma equivocada, no crea que por eso el evento es pagano. Porque sea como sea, nuestro Señor Jesús sí nació. Fíjese que algunas veces, hermanos, solo nos dejamos ir por lo que oímos, por lo que escuchamos, o quizás por lo que alguien nos enseña. Y algunas veces, hermanos, las enseñanzas están erróneas. Algunas veces escucharon mal, aprendieron mal e instruyen mal, así de fácil. Un ejemplo de esos, hermanos, no sé si alguien, voy a poner un ejemplo terrenal. No sé si alguien sabe qué es la teoría geocéntrica. No, nadie sabe. Si no, que levante la mano. La teoría geocéntrica dominó el pensamiento universal por casi 14 siglos. 14 siglos, e inclusive la iglesia universal de ese tiempo había sembrado las narices en esa teoría, y cualquiera que se oponía era digno de muerte. La teoría geocéntrica es aquella expuesta por, oiga bien, por Ptolomeo. Pero antes de Ptolomeo, Aristóteles ya se le había presentado a los atenienses de que la Tierra era el centro del sistema solar. Esa es la teoría geocéntrica. Y así pasaron creyendo hasta allá por 1400, que aparece un fulano llamado Copérnico, y que en su tiempo expone las cosas diferentes y dice, no es así. No es el centro, no es la Tierra el centro del universo. Pero durante todos estos 400, durante estos 14 siglos, la gente había creído, había pensado de esa manera. Y cambiar de mentalidad a la gente no fue fácil. Tuvieron que pasar por lo menos 100, 150 años para que la nueva información empezara a ser captada en la mente de las personas. Porque no sé si usted sigue creyendo de que la Tierra es el centro del universo. Porque la nueva teoría que se expuso fue de que no, la Tierra era un planeta más, y que el centro el centro de nuestro sistema era el Sol. A esa se le conoce como la teoría, se me escapa el nombre. Pero bien,
¿Qué estoy diciendo? Durante esos 1400 años estuvieron enseñando una cosa equivocada. Y muchas veces, hermanos, así nos pasa a nosotros. No queremos ahondar, no queremos estudiar, no queremos dedicar tiempo al estudio para determinar si lo que oímos es verdad, si lo que nos enseñaron fue correcto. Porque algunas veces creemos que porque nos lo enseñó fulano, nos lo enseñó mengano, la cosa es así. Oiga, el único infalible es Dios. Amén. El hombre, como hombre, nos podemos equivocar. Entonces yo le invito a usted a que no se quede únicamente con lo que oyó, no, vayamos un poquito más allá. La Navidad, hermanos, fue impuesta el 25 de diciembre en el concilio de Nicea, en el año, 325. Este concilio fue convocado por Constantino. Si usted quiere recordar un poquito, Constantino fue el que cesó la persecución contra la iglesia en el año 312-313, y en el 325 convoca a un concilio, y en ese concilio determinan la fecha de nacimiento de nuestro Señor como el 25 de diciembre. Y si alguien me dice, sí fue, pero es que el 25 era el día de no sé quién, y entonces impusieron el nacimiento de Cristo, sí, así fue. Entonces, ¿qué celebramos? No celebramos el nacimiento de Cristo, no que celebramos el nacimiento de no sé quién. Quiero hacerle una pregunta. El 31 de octubre se supone que la iglesia celebra el día de la Reforma, ¿o no? Amén. O el día de la Biblia. Yo le voy a preguntar así honestamente, ¿qué celebra? ¿El día de la bruja o el día de la Reforma? ¿Ah? ¿Qué celebra la iglesia? ¿Ah? ¿Qué celebra la iglesia? ¿El día de la bruja o el día de la Reforma? Yo no sé. Pero si hablamos de esa fecha de importancia para nosotros los cristianos, debe ser el día de la Reforma. Porque fue precisamente ese día en que Martín Lutero presentó sus tesis en la catedral de Gutenberg. Así es, ¿verdad, pastor? Pero no, la gente quiere seguir neciando. No, hermanos, seamos cabales. Si algo se está haciendo mal y dicen de repente, no, vamos a dejar de celebrar tal cosa que no es correcto, y en lugar de eso vamos a tratar de que la gente dedique su tiempo y todo su fervor a lo correcto. Y eso fue lo que hicieron. Yo no estoy defendiendo, mire, gracias a Dios yo nunca fui católico, pero quiero decirle algo. Gracias, pastor. Nunca. Pero quiero decirle algo. Del 13 al 25, ¿cuántos años hay? 12. ¿Sabe por qué le estoy haciendo esas fechas? Porque aunque usted no lo crea, y si quiere me tire piedras después, pero lo podemos buscar a través de la historia, la Navidad los cristianos ya la celebraban antes del año 325. Hay por lo menos 3 escritos antiguos que demuestran que las comunidades cristianas, antes de que fueran adoptadas por el Imperio Romano, esas comunidades ya celebraban el nacimiento de Cristo. Esas comunidades celebraban el bautismo de Jesús, y también, por supuesto, celebraban la muerte de nuestro Señor. Hay escritos que datan del año 196 después de Cristo, que ya las comunidades cristianas, ya entre ellos, esos grupitos, ya se acordaban que Cristo había nacido. La razón por la cual el concilio de Nicea trató de unificar era porque estas comunidades cristianas no se ponían muy de acuerdo en que si Cristo había nacido tal fecha, o que había nacido esta, o que había nacido la otra. Porque muchos lo ponían que Cristo había nacido en la primavera, de acuerdo a las palabras escritas en los antiguos, en los evangelios. Cristo había nacido en primavera. Otros dicen que había nacido casi a finales del año. Entonces, para unificar una sola fecha, en el concilio de Nicea, en el año 325, se toma como fecha el 25 de diciembre.
Hicieron, bueno, el 25 de diciembre celebraban tal fecha pagana, ya no se va a celebrar tal fecha. Ahora, al contrario, mejor vamos a recordar el nacimiento de Cristo. No sé si me entienden o los he confundido. ¿Ah? Por eso digo, ¿hay problemas con la fecha? Sí hay problemas. Los cristianos de aquel entonces no se pudieron poner de acuerdo y ni nosotros. Nosotros lo único que decirme es señalar, no es ese día, no es ese día. ¿Cuándo fue? Pues pongámonos de acuerdo. ¿Cuándo fue? Si tan estudiosos somos, pongámonos de acuerdo. ¿Cuándo fue? Y implementemos nosotros nuestra propia fecha. ¿No nació el 25? No nació el 25. Pero un día Cristo nació. Amén. No sé si me entendieron, no los quise confundir más. Pero si usted quiere revisar uno de los documentos, puede buscarlo como la Discalia Apostolorum. Escrito 200 años. Escrito en el siglo II. Ahí usted lo puede buscar. Se va a dar cuenta que en ese documento, ya en el año 250, ya hay registros de que los cristianos de aquel entonces ya hacían referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Otro documento es el Liber Pontificalis y la Epístola de Teófilo. Puede buscar ahí también. Ya ellos ya celebraban. Y estos documentos, hermanos, fueron creados antes del 312 después de Cristo. ¿Qué significa? Antes de que el imperio adoptara la fe de Cristo como fe oficial del imperio, ya las comunidades cristianas ya celebraban o ya recordaban el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No es un invento católico como le han metido en la cabeza. No sé si me entienden. Pueden buscar, mira, hoy hay tanta herramienta para ver si lo que nos dicen, si lo que nos predican es verdad o es mentira. Hoy hay suficiente herramienta para que uno pueda investigar y determinar si lo que escuchamos es cierto o es falso. No sé si me comprenden. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? No se sienta usted menospreciado porque celebra de alguna manera el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No se sienta mal si todo y cuando lo hace a la manera de Cristo. ¿Qué debe ser la Navidad? ¿Qué debe de ser? No es el momento de emborracharse. No es eso. No es el momento de ir a llenar los centros comerciales para ver qué me compro de estreno. No, el mundo es el que ha hecho todo eso de la Navidad. Ha hecho un momento de comercio, ha hecho un momento de toda locura, menos de lo que debe ser un momento de reflexión. ¿Qué sería? Le pregunto, y por eso dije un momento de reflexión. ¿Qué sería si Cristo no hubiera nacido? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiera nacido? Bueno, si Cristo no hubiese nacido, le digo algo, Cristo no hubiera ido a la cruz y no habría quien pagar el precio de su salvación y de mi salvación, empezando por ahí. Si Cristo no paga el precio de nuestra salvación, seguiríamos condenados. Amén. Si Cristo no va a la cruz y no muere, no resucita. Y si Cristo no resucita, entonces tampoco nosotros tuviéramos esperanza de redención. ¿No es cierto? ¿O qué esperanza de redención tendríamos si Cristo no hubiese resucitado? ¿Acaso no dice Pablo, si Cristo no resucitó, somos los dignos de más lástima? Porque predicamos un evangelio falso. Pero todo esto, ¿cómo nació? ¿Cómo sucedió? Con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Hermanos, nuestro Señor Jesús nació así como estaba anunciado por las Escrituras. Vaya conmigo a Isaías 7:14. Porque nuestro Señor Jesús sí nació y nació conforme lo habían anunciado los profetas. Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que ya todos saben qué significa Dios con nosotros. Eso anunció Isaías y de esa manera se cumplió. He aquí la Virgen concebirá. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1 versículo del 30 al 34. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Oiga lo que dijo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Puesto que no conozco. ¿Qué dice? ¿Lo están leyendo? Puesto que no conozco varón. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que la mujer estaba virgen. Amén. Dice, puesto que no conozco varón. Significa que la mujer estaba virgen. Y la profecía decía: he aquí la virgen concebirá. Amén. Eso decía la profecía. Y en Lucas eso está demostrando que se estaba cumpliendo. Isaías capítulo 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire qué cualidades especiales las que iba a tener aquel niño que había nacido o que iba a nacer y iba a crecer entre nosotros. Dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ve conmigo a Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 12. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice: y esto servirá al Señor, hallaréis al niño envuelto de pañales y acostado en un pesebre. Mire, lo que allá se había anunciado en profecía, ahora los ángeles le estaban anunciando a los pastores que esa profecía se estaba cumpliendo. Amén. Yo no sé si para ustedes mi Señor es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno y es su príncipe de paz. Porque si para ustedes también lo es para mí, y eso significa de que esa profecía se ha cumplido en nuestros días, en nuestros tiempos y para nosotros. Juan capítulo 1, versículo 32 al 34 dice: también Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Hermano, nuestro Señor Jesús en su nacimiento cumplió todas las profecías que se habían escrito mucho tiempo antes. Cumplió todas, sin dejar ninguna por no cumplirse. No traigo más porque aquí los tiempos son bien cortos y los hermanos aquí son bastante exigentes. A la hora de irse hay que irse. No porque pudiéramos detenernos y empezar a hablar de una por una y su efecto, con su cumplimiento. Hermanos, nuestro Señor Jesús murió también conforme a lo que estaba profetizado. Isaías capítulo 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Dice así la palabra. Mire lo que dice Mateo 27, 26. Bien, sí, así es. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, mire aquí la computadora me quitó la otra parte. Quiero que veamos la parte de Isaías donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, e inmudeció y no abrió su boca. Mateo 27, 26. Esa profecía que estaba se dando allá en los tiempos de Isaías estaba teniendo su cumplimiento prácticamente en el año 0, en el año 4, en el año 6, porque tampoco el mundo se ha puesto de acuerdo para fijar si Cristo nació 4 años antes, específicamente en el año 0, o 5 o 6 años después. Pero
de que se estaba cumpliendo esa profecía, se estaba cumpliendo. Juan 19:9 dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús dice, no le dio respuesta. Decía en la profecía de que como cordero enmudeció y que fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Amén. Y acá cuando él está siendo enjuiciado y está ante quien lo podía libertar, ante quien le podía dejar libre, supuestamente a quien le podía perdonar la vida, le dice: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Alguien acá podría decir: ¿qué habría respondido Jesús cuando el hombre le dijo: ¿de dónde eres tú? Amén. Porque Jesús no era de esta tierra, ¿o sí? Terrenalmente podríamos decir: él era de Galilea, él nació en Belén, le decían Galileo. Amén. Terrenalmente podía haber utilizado cualquier gentilicio, pero ¿por qué nuestro Señor Jesús en verdad no le dio respuesta? Porque si, en primer lugar, hay diferentes posturas de respuesta ante esta pregunta. Una de ellas, el hombre no era el que le estaba haciendo preguntas, no era judío. Y si Jesús le expresaba sinceramente quién era y de dónde venía, quizás aquel hombre lo hubiera soltado, lo hubiera librado y no hubiera ido a la cruz. Y sabe de que si Cristo no va a la cruz, nuestra deuda no hubiese sido pagada. Era necesario que nuestro Señor fuera a la cruz para que nuestra deuda fuera pagada. Murió como estaba escrito, hermano, y resucitó como también estaba escrito. La primera profecía acerca de la victoria de nuestro Señor Jesús se remonta a Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esta es una de las profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Testamento y prácticamente a inicios de la Biblia, a donde ya se estaba anunciando que iba a venir un Salvador que iba a destruir el poder del mal. Ahí se estaba anunciando, y en la cruz, en la resurrección, óigame, en la muerte de nuestro Señor, el enemigo pensó que había victoria en la muerte de Cristo, pero realmente no había victoria. Lo que había para el enemigo era una derrota. ¿Por qué? Porque con cada gota de sangre que Cristo estaba derramando, estaba redimiendo las almas de todo aquel que creyéramos en Él. El enemigo no estaba ganando, estaba perdiendo. Y al morir nuestro Señor, la muerte no pudo retenerle, sino que resucitó de acuerdo a nuestro Señor, de acuerdo a las profecías lo habían anunciado. Oseas capítulo 6, versículos 2 y 1 dice así: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hermanos, eso de Oseas cualquiera lo puede entender para el momento, pero no era para el momento, era para los tiempos postreros. En 2 días, dice, nos dará vida y al tercer día nos resucitará. Desde allá se estaba anunciando que nuestro Señor Jesús iba a resucitar al tercer día, y como fue anunciado, así sucedió. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24, versículo del 2 al 6. Y dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Amén. Se había anunciado que nuestro Señor iba a resucitar al tercer día, y efectivamente al tercer día nuestro Señor resucitó. Hermanos, también está anunciado que vendrá.
Amén. ¿Cuántos creen que Cristo vendrá por nosotros? La venida de Cristo se anuncia desde tiempos inmemorables. Tanto que creemos de que quizás es mentira. Quizás hubo una mala interpretación y se ha traído de generación en generación. Pero no es ninguna mentira. Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también. ¿Para quién es esa palabra? ¿Es para usted? Bueno, yo pensé que se iban a alegrar porque esa profecía era para ustedes, pero sí es para usted. Usted que vive quejándose de sus enfermedades, de los males, de lo cara que está la vida, de los problemas que tiene en todo el mundo, no se alegra que Cristo va a venir por usted. Es que si eso ya no le alegra, ¿qué le va a alegrar? Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el día más anhelado del cristiano. Si para usted no es, no lo sé. Pero ese debe ser el día más anhelado de nosotros los cristianos. Cuando Cristo venga por nosotros. Se acabaron sus problemas. Si le debía a quien no sé quién, no importa. Allá arriba ya no hay deudas. Toda deuda fue pagada por Cristo. Mire, de verdad, hablar del regreso de Cristo debería de animarnos. Debería de ayudarnos. Debería de borrar toda amargura y toda aflicción. Debería de impulsarnos a que nosotros sigamos adelante, porque las promesas de Dios son fieles. Así como se anunció que iba a nacer, nació. Así como se anunció que iba a morir, murió. Así como anunció que iba a resucitar, resucitó. Y así como ha prometido venir, le seguimos esperando, porque su promesa es fiel. No tenga temor, celebre el nacimiento de Cristo, pero hágalo a la manera de Cristo, haciendo una reflexión y dando gracias, porque en ese día se manifestó el amor del Padre por usted y por mí. Hoy estamos en la víspera de recordar ese momento. Cerramos nuestros ojos, bendito Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos meditar un momento en tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que un día tú naciste en este mundo. Creciste, Señor, y llegó el tiempo de que tu más grande propósito se cumpliese. Ese propósito por el cual habías renunciado a tu gloria. Renunciaste a tu trono y te despojaste para nacer, Señor, y poder crecer entre nosotros y pagar el precio. Padre, de acuerdo a la palabra, los ángeles, un coro de ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Una vez más lo vamos a volver a recordar, mi Dios, ese precioso momento que vivieron aquellos pastores cuando un coro de ángeles anunció, Señor, que tú habías nacido en la ciudad de Belén. Padre, ahora no es en la ciudad de Belén donde queremos que nazcas. Queremos que nazcas en cada corazón, mi Dios. Queremos que nazcas en cada corazón que se puede abrir esta noche para ti, recapacitando, Señor, qué fuera de nosotros si tú no hubieses venido a este mundo a pagar el precio de nuestra redención. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús. Yo pregunto en esta tarde si en medio de nosotros hay alguien que aún no se ha rendido a nuestro Señor Jesús. Si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito esta tarde, no deje pasar el tiempo, abra su corazón para Cristo. Recíbale hoy como su único y suficiente Salvador. Si no lo hay, damos gracias, Padre, gracias te damos. Gracias, Cristo Jesús, gracias, Dios eterno. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, y permita, Señor, que en el próximo culto podamos estar en este santuario para glorificarle y bendecir su nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.